La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña hoy la ingeniera Aneris Meléndez. Ella es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Sabemos que la construcción es uno de los sectores más importantes en la economía dominicana por su aporte en empleo, por su aporte al PIB y por la cantidad de materiales que utiliza, que son materiales nativos, materiales elaborados en la República Dominicana. Aneris, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Segunda ocasión que nos acompaña en el programa. Buenos días. Buenos días. Sí, es una distinción para mí acompañarles y bueno, un gran saludo a todos aquellos que nos sintonizan. Y es ingeniera además activa en una importante empresa privada, lo podemos decir, Melcom. Aneris, el año pasado fue malo para la construcción, apenas creció 2.1 según el Banco Central. Lógicamente los precios del año pasado impactaron de manera importante. Este año parece que la cosa pinta buena, porque veo que en enero-octubre va por 4.7%. Es decir que se puede decir que hay una recuperación en este año en relación al año pasado. Bueno, aunque realmente sí, los números dirían que eso es así. Sin embargo, el problema que lo vemos es a nivel de perspectivas. ¿Qué está pasando ahora que puede impactar entonces los primeros meses del año que viene? Y ahí tengo algunas cosas que comentarles que creo que van a resultar lógicas incluso para ustedes. Empecemos con el tema de las tasas de interés, que sabemos que este año han sido bastante retadoras, muy altas. Tenemos buenas noticias en realidad. Hace menos de 2 semanas pues hubo una noticia positiva con la liberación del encaje, que sabemos que tiene muy buen impacto, sobre todo en salir de viviendas ya construidas en el área sobre todo de bajo costo, pero que sin embargo hasta que eso no se vea reflejado en las tasas de interés generalizadas de préstamos interinos y de tomar préstamos hipotecarios de viviendas, no va a tener todo el efecto que quisiéramos en el sector. Y ustedes saben que el sector se maneja con un ciclo. Uno conceptualiza proyectos a partir de la situación económica de ahora y los lanza. Los comienza a vender y el año que viene entonces los construye, ¿verdad? Es un proceso de que incluso la permisología impacta. Eso quiere dejar dicho que cuando las condiciones económicas no son las ideales en un momento determinado, el impacto no se ve en ese mismo momento, porque las construcciones que están en proceso no se paran por una situación económica puntual. Ya después que un constructor tiene un compromiso de entrega, no puede parar una construcción. Eso llevaría a la quiebra incluso a la empresa. Entonces, nuestra preocupación actualizada es porque las ventas han ido en picada en los últimos 6 meses. Hablamos de reducciones entre un 25 y un 40%, según lo que nos reportan nuestros asociados. Y encima de eso, las altas tasas de interés. Y hay un tema... En definitiva, Aneris, que este año 2024 no ha sido lo positivo para el sector que se hubiera querido. No ha sido lo positivo en previsión al año que viene. Entonces nosotros necesitamos que rápidamente se tomen algunas medidas. Ya comenzamos con una muy positiva, que es la liberación de encaje. Ahora necesitamos que se traduzca en las tasas de interés generalizadas de los actores que son privados. Y también hay un tema que nos ocupa mucho y nos preocupa sobre todo para principios del año que viene, y es que de manera, si se quiere, no sistemática, sino por costumbre, los productores de cemento y de acero tienden a revisar sus precios a principios de año, o sea, ahora en enero, en menos de un mes. Y eso es de alta preocupación para nosotros, porque si vemos las estadísticas y los números, cómo ha sucedido, este ha sido un año en el que el cemento solamente ha subido casi un 9% y el acero ha subido casi un 4%. Si esto lo traducimos en cómo impacta el costo de la vivienda, tomando en cuenta que entre esos dos materiales consumen el 44% del costo total, o sea, de un presupuesto de construcción, aproximadamente el 44% es cemento y acero. Si ambos juntos suben, entonces, lo que acabo de decir, imaginándonos que subieran un 5% para poner un promedio o una estimación, eso podría impactar, según unas analíticas que hicimos a mediados de este año, porque cuando subió precisamente esos insumos, pudiera subir la vivienda en sí, el precio de la vivienda hasta un 3%. Entonces uno dirá, bueno, un 3% no es tanto, pero el tema es que un 3%, cuando hacemos los cálculos de cuántas viviendas de bajo costo saldrían de ese estatus, es decir, que se le eliminaría la posibilidad de acceder al bono a muchos dominicanos, hablamos de casi 10.000 viviendas. O sea, estamos hablando de que
hay que tomar en cuenta la preocupación y el impacto que podría incidir el aumento de precio de estos dos insumos, que es cemento y acero, que nosotros básicamente hacemos un llamado a todos esos productores que tomen en cuenta que este año tan retador, como lo he comentado, con las tasas de interés, ya han habido inflaciones, el tema de la baja en las ventas, nuevos impactos podrían traducirse en que menos proyectos se inicien, y eso a la larga, el círculo vicioso que genera es que menos ventas también de los productos aledaños. Entonces es un llamado que hacemos a y la eso con una inflación general de 3.2%, pero la inflación es general. Hay productos como ese que tú señalas que siempre tienen una inflación mayor que la inflación que calcula el Banco Central. Ahora, ingeniera, ¿qué pesa más en el tema del acceso de las viviendas y que más personas puedan adquirirlas que si no tienen, y que el sector se dinamice? ¿El tema de las tasas de interés o el tema de los materiales, de los insumos? Ambas cosas juegan su papel. Las tasas de interés son muy notorias al momento de la compra, porque son las que impactan el préstamo que usted va a tener y su capacidad de endeudamiento, de pago y demás. Y uno dirá, bueno, es muy importante. Sin embargo, si los precios van subiendo, al momento de la entrega del inmueble, hay que indexar el precio que tuvo. O sea, si uno compró a un precio, al momento de la entrega, uno tiene que indexarlo por el aumento que ha habido en los costos de los materiales. Entonces, ambos temas tienen su impacto, porque ambos bajan la capacidad adquisitiva del adquiriente finalmente, cuando va a tomar el préstamo. Por ejemplo, yo tengo información de que había alrededor de 1.500 unidades de viviendas económicas que estaban listas, pero que con una tasa de interés de 15 o 16 no puede el adquiriente. Gracias a la liberación del encaje legal, por eso se especializaron 14.000 millones para vivienda, era para poder salir de esas unidades, y otras que están en camino de ser concluidas. Y eso fue, bueno, ha sido una noticia muy positiva para finalizar el año. Y es algo que veníamos nosotros también pidiendo a las autoridades, que sabemos que nuestras autoridades monetarias han hecho un excelente trabajo, nos han mantenido una inflación nivelada, y es lo que esperamos. Esperamos que iniciemos el año no con la mala noticia de que hayan nuevas inflaciones o presiones inflacionarias, porque si vemos los comportamientos de los materiales a nivel internacional no lo justifican. Entonces, agregar ese problema más a lo que es la capacidad de compra de los dominicanos con este alto déficit habitacional que existe ahora resultaría bastante preocupante para el sector. Ingeniera, ¿cuál es la información que se nos puede ofrecer al día de hoy de las demandas de viviendas en la República Dominicana? ¿Quiénes demandan más viviendas? Sabemos que hay un déficit grande, quizá que afecta a todos los sectores, pero ¿quién demanda más? ¿Son viviendas económicas, viviendas clase media? ¿De qué estamos hablando? No tenemos una estadística actualizada de demanda per se. Lo que sí tenemos es de oferta. Como están relacionadas oferta y demanda, yo les puedo hablar de la oferta. Entonces, déjame poner la pregunta de otra manera. ¿Qué se vende más? ¿Cuáles proyectos tienen más receptividad de la población? Esto sí, el registro de oferta de edificaciones, que mide precisamente qué se está ofertando, lo hace en el Gran Santo Domingo, pero el Gran Santo Domingo es más o menos un 60 y tanto, 70% de la vivienda que se comercializa en el país, por lo cual es representativo. Habla de que más de un 60%, o casi un 60%, perdón, de la vivienda es de bajo costo, la que se está ofertando. Y luego el resto del 40 y tanto por ciento se segrega en vivienda media. Y la que se está demandando, es decir, que el constructor comienza y ofrece el proyecto y se vende más rápido, ¿de qué sector estamos hablando o de qué tipos de viviendas estamos hablando? Exacto, ahí era que me refería, que si vamos a porcentualmente, casi un 60% es de bajo costo y el otro 40% hay un 20 y tanto que es vivienda media. Hay una confusión con la vivienda media, ¿de a qué se refiere la vivienda media? Sí, y de bajo costo, vamos a decir también los montos. Exacto, de bajo costo hablamos de, según la estadística oficial ahora, de 5.5 millones hacia abajo, eso es bajo costo. Luego la media, hay quienes dicen que es hasta 8, hay quienes dicen que es hasta 12 millones, hay quienes dicen que es hasta 15 millones. Según el registro de oferta de edificación es hasta 15 millones de pesos. Fíjense qué alto está el precio de la vivienda. Por eso en la resolución de la Junta Monetaria, el otro grupo establece 15 millones, hasta 15 millones. Y es lo correcto. Esa es la vivienda media, que incluye un poco de vivienda, mayoritariamente vivienda media, pero también hay vivienda media alta, un poquito al final. Y bueno, está luego la vivienda de lujo, que ya escapa a eso. O sea que si sumamos vivienda media con vivienda de bajo costo, hablamos que más del 80% de los dominicanos necesita una vivienda de precio económico, que es media. ¿Y cuáles son los sectores de mayor revalorización y los que son más demandados?
¿Se refiere en Santo Domingo, por ejemplo? Sí, tenemos Santo el referente Domingo. del Gran Santo Domingo. Sí, sí. El registro de oferta de edificaciones precisa, no me lo sé exactamente, pero sí tengo ahí en mente que hay algunos que me saltan, que sé que han estado ahí. Por ejemplo, Evaristo Morales y Quisqueya está entre uno de esos. Recuerdo que también... De los más demandados. De los más demandados, de los que han subido más su valor, porque son los más demandados. Está también, creo que La Esperilla, hay algunos que están en la prolongación del Malecón, ahora no preciso el nombre de esa zona que está ahí abajo. 30 de mayo. Exacto, 30 de mayo, por ahí, entre otros. Ahora bien, esos son los que son si hablamos a nivel generalizado, pero si hablamos de bajo costo, sabemos que la oferta no está, es en las periferias. Entonces podríamos que básicamente en Santo Domingo Este, ¿no? Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este es que la mayor cantidad de vivienda de bajo costo se está construyendo actualmente. Aneri, ¿y cómo ha impactado el caso de los, yo diría, de la revalorización de los solares, de los terrenos, de zonas como Naco, Piantini, que antes eran viviendas individuales, y hoy un día vemos que se desbarata una vivienda y sube una torre, pero cuando uno ve los niveles a los cuales está el metro cuadrado de ese tipo de edificación, tiene una idea del peso que tiene el valor del terreno hoy en día, porque además de eso, uno siente que cada vez hay menos terrenos en Piantini y en Naco. Es un tema importante el que comentas, porque históricamente lo que se pensaba era que lo que más impactaba en el precio de la vivienda eran los materiales. Resulta que ha ido cambiando el esquema a que la tierra es muy escasa. La tierra es más escasa cada vez y la mano de obra está también más costosa cada vez. Entonces, si bien el impacto de los materiales es medible, el impacto de los otros dos es difícil porque depende de la localidad, depende de las negociaciones. Es el mercado ahí. Es el mercado que va y va variando. No tiene, por ejemplo, una tasa que podamos definir que tiene que ver con inflación, no. Tiene que ver con otros factores. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre el tema de los terrenos, es la materia prima más escasa que hay actualmente. De ahí viene que pasa muchas veces que los propietarios de terrenos piden por su boca, piden no de acuerdo a lo que sucede en el mercado, sino de acuerdo a la ubicación específica, a las condiciones que tenga el espacio donde está ubicado el terreno. Es algo retador poder conseguir buenos terrenos de tamaños apropiados y que también esté a precio económico para poder garantizarle un precio asequible al comprador. Porque si bien es cierto que uno dirá, bueno, nosotros somos intermediarios, nosotros básicamente recibimos el precio de la tierra, el precio de la mano de obra, el precio del material y lo convertimos en un precio total de la vivienda. Es cierto, sin embargo hay un tope, porque el nivel adquisitivo, la adquisición de las viviendas no es medalla ganaria del constructor, tiene que ver con otros aspectos que ya sabemos, tiene que ver incluso hasta la tasa de interés, que por ejemplo comentábamos ahora, y cómo va mejorando el nivel, la adquisición. Pero perdón, ya hay un monto en obras que son de mucho lujo, que ya la tasa de interés no juega, sino que el tipo cuenta con su dinero para comprar la propiedad cash. Sí, claro. O la va pagando según va la construcción, pero finalmente no requiere del financiamiento. Hay una parte de las propiedades, pero no es la mayor parte, no. La mayor parte son personas que con gran esfuerzo han logrado tener algún inicial y luego de eso entonces van pagando, bueno, toman un préstamo por supuesto y entonces van pagando a cuotas lo que es su vivienda. Esa es la mayor parte. Vamos a una breve pausa comercial. La conversación está interesante, pero nos faltan muchos temas con la ingeniera Aneris Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la ingeniera Aneris Meléndez. Ella es la presidenta de ACOPROVI, de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. Antes de la pausa pusiste un tema muy interesante que está planteado y muy cuestionado y analizado, que es el tema de la mano de obra en la construcción. Y bueno, ya se han producido algunas declaraciones de constructores que han dicho públicamente de la importancia y de lo fundamental que es la presencia de la mano de obra haitiana en la construcción en la República Dominicana. Incluso con el tema de las deportaciones, algunos salieron al escenario diciendo que no estaban de acuerdo con la medida y que la industria hasta se paralizaría. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Y se hacen muchas críticas al sector, Aneris, de que pagan bajos salarios, de que no lo incluyen en la seguridad social, de que algunos son denunciados a la hora del pago para que Migración se lo lleve y no pagarles, y de que no quieren formalizar con contratos de trabajo a esa mano de obra que es supuestamente fundamental. ¿Cuál es la realidad al día de hoy?
Sí, es un tema muy importante y que nos impacta bastante a nosotros. Existen mitos en este tema y que bueno, tú tocaste algunos que me gustaría también dialogar con ustedes sobre ellos. El primero sería que nosotros utilizamos mano de obra económica y que es la razón, está relacionada con el tema de los inmigrantes. El sector construcción se rige por salarios mínimos sectorizados, es decir, que tenemos resoluciones que definen cuánto se paga por la mano de obra. Y cualquiera que ha tenido la oportunidad de hacer hasta una remodelación de un baño en su casa se ha dado cuenta del alto costo de la mano de obra en el sector construcción. Eso es un mito, hay que derribarlo. La realidad es que la construcción se paga bien. Una persona puede percibir mayores ingresos y eso es asegurado en construcción que en otras labores. Otro mito, en otras labores me refiero, pero por ejemplo... desde pegar block, hacer mezcla o material, digo, mano de obra ya en terminación. ¿Por qué dicen que los dominicanos no quieren hacer ese tipo de trabajo? ¿Cuál es la realidad realmente? Ese es el segundo. Si es bien pagado, ¿por qué no quieren hacerlo? Ese es el segundo mito. Tiene que ver con que si los dominicanos no están en la construcción, ¿por qué razones? La primera razón, exacto. La primera razón es que no solo aquí, internacionalmente las labores más rudimentarias en la construcción las hacen los inmigrantes. Eso no es una realidad dominicana nada más. Que aquí los inmigrantes sean, los extranjeros sean haitianos, bueno, pues eso es una realidad. Lo que sí podemos decir es que esto sucede en todos los países del mundo, porque las labores más rudimentarias, el local normalmente no está tan interesado en realizarlas. Ahora, esas labores no son ni el 100% de las labores, ni las más tampoco, ni las mejores pagadas. Y ahí conecto con el punto que decías. Es cierto que una persona que no tenga ningún grado de escolaridad o que no, o mejor dicho, de capacitación, que eso lo único que sepa es demoler, palear y hacer actividades muy, muy básicas, no va a ganar lo mismo que una labor más tecnificada como colocar un blog, un pañete a nivel, un piso. ¿Cuánto gana por un peón hoy en día? ¿Cuánto la tarifa lo mínimo, sí. Lo mínimo que está hoy el salario es 915 pesos por día. Por día de trabajo, de 8 horas. O sea que es un trabajo. Chacho, dejen de cargar cámara y empiecen a trabajar en la construcción. Se gana muy bien, pero ese es, recuerden, el que palea, ¿eh? Este no es el que coloca, ese es el peón. El trabajador no calificado, se le dice. Entonces, con esto lo que te quiero dejar dicho es que de acuerdo a las labores que los dominicanos quieren introducirse en la construcción, y es algo natural de todos los países. La labor tecnificada es la que menos se ve desde fuera de la obra. De ahí viene que hay una percepción de que cuando uno pasa por la obra, lo que ve a los paleros abajo, en la subida tal vez de materiales, esa es la labor menos tecnificada y es la labor más rudimentaria que tal vez el dominicano no quiere realizar. Pero todavía los electricistas y plomeros son dominicanos. No, sí, los que terminan. Entonces, también, pero mi pregunta, ¿la mano de obra haitiana es fundamental para el sector, sí o no? ¿Y en qué disposición están los promotores de vivienda de hacer su trabajo con un contrato, hacerlo bien y asumir la responsabilidad que implica eso? Y si cumplen con la proporción de 80-20. Sí, ese es otro tema que me gustaría tratar. El 80-20, muchas veces decimos, bueno, no cumplimos, pero no cumplimos en una etapa de la obra. Pero si vemos la obra completa, como es lógico, es un proyecto, donde al principio se ve mano de obra menos rudimentaria y al final se ve la terminación, nosotros tenemos números que confirman que cumplimos con el 80-20. Entonces, así es que hay que ver una obra. Eso quiere dejar dicho que si nosotros nos enfocamos en que dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, es que se determina si es dominicano o es extranjero, diríamos que para ciertas actividades el extranjero es básico. Nosotros necesitamos inmigrantes en las labores más rudimentarias y los dominicanos que se introduzcan más en las labores que sí desean hacer. ¿Pero ustedes estarían de acuerdo con establecer, qué sé yo, contratos y que sean supervisados por el Ministerio de Trabajo y que ese tipo esté inscrito en la Seguridad Social? Me voy más lejos. Es ilegal contratar a cualquier persona, sea dominicana, sea extranjera, sea ilegal o legal, pero es ilegal hacerlo sin un contrato. Es decir, los contratos para una obra o servicio determinado deben reputarse incluso por escrito, no solo verbales. Eso quiere decir que es necesario. ¿Cómo con el ilegal que no tiene documentación ni cómo se pasa un contrato? Es que el ilegal puede estar ilegal, pero tiene algún tipo de documentación, cualquiera que sea, tiene que tener algún número, porque si no, ¿cómo nosotros entonces le pagamos? El de que tienen alguna documentación, porque siempre se dice, no tienen documentación. Sin embargo, varias personas de diferentes sectores nos han dicho que tienen algún tipo de Puede que la documentación no esté actualizada, no esté legal, no sea la que deseemos. Por ejemplo, bueno, desearíamos un pasaporte con un permiso de trabajo. Perfecto. Puede que no sea esa, pero haya alguna documentación cualquiera que sirva de referencia, porque ¿cómo le hacemos el recibo si no tiene
al menos un nombre de la persona. Entonces, y hay que hacerle un recibo, la persona tiene que estar pagada, sea dominicano o sea extranjero, hay que percibir su salario, si no puede haber una demanda laboral. ¿Ustedes sabían eso? Puede haber demandas laborales de indocumentados. Pero el tema bueno, es de indocumentados, no, está de legal inmigrantes. la persona en el país, porque Ese pueda sí tener es el una problema. cédula de su país de origen o un pasaporte, pero si esa persona está aquí en condición de ilegal, igual ustedes están contratando ilegales. De ahí es que viene que nosotros siempre hemos dicho, y en varios comunicados, que necesitamos que todo este proceso migratorio y todo el proceso de repatriación se haga de una manera organizada, que se utilice más bien para identificar todos aquellos extranjeros que pueden de alguna manera cumplir con las regulaciones nacionales y emitírseles un permiso de trabajo cobrándoles, haciéndolo de manera regular, pero emitirles un permiso de trabajo. Pero que y si no tienen el trabajo, ¿cómo se lo va a emitir la autoridad? ¿No es el contratista que debería gestionar ese permiso? Sería lo ideal, pero aquí no se puede. La realidad es que según la ley dominicana es la persona que debe entonces solicitar su permiso de trabajo y dar su documentación y demás. Me refiero al inmigrante, al extranjero. Aneris, la participación de los recursos de los fondos de pensiones, que actualmente se están haciendo inversiones a través de las llamadas AFI, ¿cómo es actualmente y qué futuro le ven a esos recursos y que se invierta en las construcciones de vivienda? Sería el mundo ideal para nosotros sería que los fondos de pensiones se abocaran a invertir en construcción, pero no en construcción cualquiera, en construcción de vivienda. ¿Por qué el mundo ideal? Porque alimentaría el círculo virtuoso de tener bajas tasas de interés y que sean estables en el tiempo. Finalmente, una persona lo que necesita para poder comprar su vivienda es que esté a un precio asequible, que la tasa de interés le funcione para pedir su préstamo y que la cuota le dé, y que sea estable en el tiempo, porque si tenemos, por ejemplo, una previsión de que 2 años sin movimiento de tasa, 3 años sin movimiento de tasa, eso es muy positivo, pero los préstamos de vivienda no se manejan con 2 años ni 3 años, se manejan a 20 años, incluso en otros países hasta 30 años. Entonces eso quiere dejar dicho que la estabilidad de la tasa es fundamental. Entonces los fondos de pensiones son los que idealmente pudieran garantizar una estabilidad de tasa a más largo plazo, más que el encaje, más que cualquier acuerdo banco promotor, por ejemplo, que pudieran hacer especiales. Esa sería la forma ideal. Y para que eso suceda, tenemos que lograr que confíen en los proyectos inmobiliarios. Tú acabas de decir el nombre clave, las AFIS, las administradoras de fondos de inversión. Esas instituciones pueden proveer de proyectos que tengan riesgo moderado a las fondos de pensiones y pueden entonces entablar este círculo virtuoso que lograría que más personas tengan acceso a su vivienda. Actualmente hay grandes inversiones de las AFI en proyectos. Correctísimo, y pudieran haber muchísimas más. Y por eso también ahí le conecto con el tema de la ley de alquiler. Muchas de las AFIs están esperando que que se apruebe una ley de alquiler actualizada. ¿Qué importancia tiene eso? Porque es la forma en que podríamos tener mayor seguridad jurídica para inversiones y para uno poder, por ejemplo, poner en alquiler una vivienda y que pueda ser entonces recautada de nuevo en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes. Y es la forma en que muchos entonces fondos de inversión podrían invertir en proyectos que sean dirigidos a alquiler solamente, no solo a venta. Porque recuerden que el alquiler da también en el tiempo, se llaman unas erogaciones de dinero en el tiempo, ¿verdad? Que es lo que necesitan los fondos de inversión a veces para invertir a largo plazo. No solo vender la vivienda y concluye el negocio, sino que si ponemos la vivienda en alquiler, implica unos flujos en el tiempo que son positivos. Aneris, con el tema del préstamo interino, eso, si la tasa de interés alta pesa en el costo de la construcción, o ya las grandes empresas no utilizan financiamiento, sino que utilizan sus recursos propios o el crédito que tienen en diferentes industrias, o todavía es obligatorio el préstamo interino al desarrollador. Por supuesto. El préstamo interino incluso es favorable también hasta para el adquiriente. Ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, porque garantiza que una institución financiera esté detrás del proyecto, le da mayor seguridad al proyecto. Y los préstamos interinos hemos tenido la ventaja de que, por ejemplo, en la reciente liberación de encaje, contrario o diferente a las anteriores, hay un 60% de los fondos que vienen para adquisición de vivienda que no tiene que ser de bajo costo y también para préstamos de construcción que son los interinos. Eso es fundamental porque eso impacta en el precio de la vivienda porque el préstamo interino es parte del costo financiero.
Entonces impacta en el precio. Agneri, quería preguntarte, porque de vez en cuando lamentablemente vemos en los medios de comunicación denuncias que se hacen, especialmente de dominicanos residentes en el exterior, que han comprado proyectos que son fantasmas, que a la hora de la verdad no existen o no se desarrollan como es debido. Entonces, ¿de qué forma, no sé, la construcción para viviendas, si tienen que estar inscritos en ACOPROVI, de qué manera el sector le da seguimiento a eso? Si cualquiera puede iniciar un proyecto y anunciarlo y decir que lo está vendiendo y construyendo cuando en realidad no lo es, y porque eso afecta reputacionalmente al sector. Correcto. Las estafas inmobiliarias son muy dañinas para la reputación del sector. Hay algunos mitos ahí que tenemos que también derribar. El primero sería si ahora hay más estafas que antes. Han habido han habido noticias sonoras sobre estafas puntuales, incluso recientemente, que afectan mucho y que hacen que las personas se sientan inseguras. Pero si comparamos la cantidad de vivienda en proceso de comercialización, por ejemplo, con el ROE, versus la cantidad de vivienda el registro de oferta de edificaciones, el ROE, okay, que afirmaba que para principios de año habían unas 44,000 viviendas en oferta, versus los cientos, pero no son miles, los cientos de casos que hemos tenido de demandas, de estafas, podríamos inferir que la realidad es que no hay que hay más. Es que ahora se informa más a la población. Pero eso es positivo, porque el segundo tema es si se pueden evitar. Y sí, se pueden evitar, porque son oportunistas, no necesariamente constructoras reputadas del sector, que como pueden ir a cualquier otro sector del comercio dominicano, van al sector de la vivienda a querer hacer sus fechorías. Y ahí la recomendación sería básica a la ciudadanía, que se orienten antes de comprar una vivienda, que tomen... Sí, porque el tema es que la gente dice, bueno, pero ¿y es el primer edificio que construyen, por ejemplo? Y muestran falsamente otras edificaciones que supuestamente han construido y la persona dice, pero tienen antecedentes, es una compañía, y venden un perfil que realmente no es. Entonces, ¿cómo evitar eso? Correctísimo. Bueno, yo diría que el primer paso es que tomen como referencia empresas que sean reputadas en el sector. Si es posible que sean agremiadas, por ejemplo, como ACOPROVI, la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, que busquen que sean empresas que tengan un recorrido, una trayectoria. El segundo punto sería que comparen si el proyecto tiene buenas referencias de acuerdo a al mercado. Es decir, que no tengan un precio muy diferente, que no tengan unas amenidades que sepamos que no van a ser construidas porque están demasiado diferentes a ese mismo precio con otros de los competidores. Que vean el éxito del proyecto. Y el éxito no solo debe ser referenciado a nivel mercadológico, sino también a nivel legal. Que verifique muy bien si están firmando un contrato con la empresa que está promoviendo, que es la dueña a su vez del solar, de la propiedad. Que verifique también los permisos, si hay al menos un depósito de la permisología del proyecto, que está tal vez en proceso de curso, pero que va a tener un permiso. Que verifiquen todos esos aspectos legales, sobre todo que puedan asesorarse tal vez con un buen abogado. Y si tienen también un asesor comercial, o sea, un agente inmobiliario, también que utilicen esas referencias, porque la realidad es que el que no sabe tanto del mercado inmobiliario se puede dejar estafar si no tiene conocimiento, pero con conocimiento es muy difícil una estafa. Agneri, el tema del fideicomiso, porque a raíz de la reforma fiscal hubo objeciones porque se eliminaban una serie de estímulos a la figura del fideicomiso y prácticamente lo único que se dejaba era el bono al adquiriente de la vivienda, que es más o menos el ITEVI de la vivienda. Realmente se ha extendido el uso del fideicomiso no solamente a viviendas de bajo costo, sino también a viviendas de mediano costo. Sí, por supuesto. Fue uno de los grandes temores hace un mes y tanto con el tema de la reforma, porque tocar el fideicomiso no solo es tocar la vivienda de bajo costo, cuyo mercado ha sido posible. Yo diría que hubiera sido imposible si no hubiera sido porque se aprobó la ley 189-11 del fomento al mercado hipotecario y del fideicomiso. Y esa figura
que no es obligatoria, pero que brinda seguridad a la construcción y a la intermediación entre las partes, vamos a decir, la negociación entre las partes, es muy importante para nuestro sector en la vivienda de bajo costo, porque si no es bajo el fideicomiso, la vivienda no puede tener acceso al bono ITEVIS, que es el de vivienda de bajo costo, y en la vivienda media y la vivienda alta se ha vuelto también un estímulo, porque como da garantía y seguridad entre las partes, a muchas personas, a muchos proyectistas les interesa. Entonces, ¿en qué se iba a ver afectado? En que si poníamos al fideicomiso a cubrir también la parte impositiva, que no fuera como una empresa normal, o mejor dicho, que fuera como una empresa normal, en vez de una figura que solo aporte seguridad, definitivamente iba a ser imposible utilizar esa figura porque le agregaba un alto costo a la vivienda, un alto precio también. Eso quiere dejar dicho que si viéramos la importancia y si viéramos el recorrido desde 2011 hasta ahora en la cantidad de vivienda que se hace bajo fideicomiso y quitáramos el fideicomiso, se iba a desmotivar de manera importante el sector. O sea que... Aneris, no nos resta más que agradecerte y felicitarte porque es una buena comunicadora y maneja el tema de manera muy correcta. Bastante bien. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y te esperamos. Gracias a ustedes. Feliz día. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.